Y esto todo, bueno, nos estabas contando de Navisio, bueno, Navision, Dynamics Nav, ahora Dynamics Business Central y tal. Pero yo, por ejemplo, lo poco que conozco del tema y por lo que he hablado con gente por ahí y demás, yo veo que incluso hoy en día, en 2021, hay muchísimas empresas que todavía tienen Navision, ¿no? Y eso intuyo, bueno, ellos yo creo que lo saben, además, que es un problema, ¿no? Y también ahí hay parte Sí, de lo interesante que está el tema ahora mismo, ¿no? sí, sí, sí. El tema es que hay mucha versión, hay mucho cliente con versión antigua y, y lo que ocurre principalmente con ese tema es que el salto a la siguiente versión no se ha dado en muchas empresas porque no se ha notado, no se ha detectado la necesidad, es lo que quería decir. Y hay cosas como, por ejemplo, bueno, pues ahora con la pandemia, con la pandemia de coronavirus, hay mucha gente que se ha dado cuenta de lo que se gana trabajando en casa, por ejemplo, o trabajando en remoto y no tenían sus sistemas preparados para trabajar así. Hay que tener en cuenta que Business Central ya tiene un web client, ya es con cliente web, ya no utiliza cliente de escritorio. La integración, como tú has dicho, con otros sistemas es mucho más simple que en conversiones antiguas, evidentemente. Ya tenemos servicios web nativos, ya tenemos API REST nativa. Es decir, tener una versión, una de las últimas versiones de Business Central, por no decir la última, te abre todo un mundo de conectividad y un potencial tecnológico que antes, evidentemente, porque en aquellos momentos no existían determinadas tecnologías, por ejemplo, pero que te abre un mundo de conectividad y de integración con otros sistemas y la posibilidad de trabajar pues con el móvil o trabajando con una tablet o trabajando en el ordenador con una modern application. Es decir, y todo eso, hay empresas que están detectando ahora que es necesario y sí es cierto que ahora están entrando muchas peticiones de migración a las últimas versiones. También hay que tener en cuenta que, como he dicho antes, las versiones se actualizan anualmente y una cosa que sí hizo Microsoft muy bien con respecto a lo que había antes es que al regularizar las actualizaciones ya es mucho más fácil controlar qué actualización tienes que hacer en tu sistema. Es decir, antes Microsoft lo que sacaba era parches aislados, estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, sacaba parches aislados que luego tú tenías que encontrar las dependencias que tenía ese último parche para ver si tenías que aplicar otro parche anterior y era mucho más complejo. Y ahora Microsoft desde el año 2013 aproximadamente lo que hace es que aparte de sacar una versión, una mayor release, una versión mayor cada año, mensualmente saca pequeñas actualizaciones acumulativas además. Es decir, que si tú instalas la última, tienes todas las anteriores. ¿Qué es eso que nos estás mostrando ahí, ¿no? En la pantalla ahora mismo. Efectivamente, sí. En este caso, ahí tenemos el ciclo de vida de Business Central en concreto. Ahora mismo, como aparece ahí, cada 6 meses aparece una versión nueva de Business Central y cada versión tiene una vigencia, digamos, de 18 meses. Durante los primeros 6 meses de cada versión se hablan, evidentemente, las incidencias que pudieran surgir, se introducen mejoras fiscales, por ejemplo, mejoras legales que puedan afectar a esa versión. Eso es muy importante porque la gente muchas veces no se da cuenta de lo importante que es tener una de las últimas versiones por eso precisamente. Si tú tienes una versión por ejemplo, una Vision 2009, por decir algo, que es una versión que está bastante todavía implantada, si mañana, por ejemplo, el gobierno de España saca, o como sacó hace 2 años, hace 3 años, saca que las empresas que facturan más de 3 millones de euros tienen que declarar el IVA a través de un sistema automático de información, el SI, Navision 2009 evidentemente no estaba soportado. Microsoft no te va a sacar un parche para poder hacer eso automáticamente. Sin embargo, si tienes una de las últimas versiones, pues sí, tienes ese derecho. Entonces, tu partner te hace tu partner o tu departamento interno te aplica ese parche, esa mejora, y te sale coste cero, nada más que el coste del servicio. ¿Vale? Que no, pues tienes que pagar un desarrollo aparte o un módulo que te venda un partner o alguien que se haya dedicado a hacer ese desarrollo para versiones antiguas, ¿vale? Con las versiones últimas no pasa eso. Es decir, tú tienes una versión de un Business Central desde la 14 en adelante y ahora mismo cualquier cambio regulatorio que saque el gobierno que te afecte a tu sistema informático, lo tienes cubierto. Y eso, cada versión de Navision te lo cubre durante los 18 meses, perdón, desde que sale cada versión. Y es lo que aparece ahí en ese gráfico. Durante los 6 primeros meses
puede aparecer funcionalidad nueva. Normalmente suele ocurrir que es funcionalidad que cuando se lanzó la versión todavía no estaba lista porque no estaba validada internamente por Microsoft o lo que fuera. Y a partir del 7º mes tienes 12 meses más de soporte. ¿Qué ocurre? Que a partir del 7º mes ha salido una versión nueva. ¿Qué ocurre? Que si tus desarrollos están hechos con extensiones y en lenguaje AL, migrar de una versión a la siguiente tiene un coste, no voy a decir ínfimo, pero que tiene un coste muy, muy, muy bajo. Lenguaje ¿Por qué? Porque L las es lo extensiones, nuevo, ¿verdad? Perdona. Lenguaje L es lo nuevo, lo exactamente, de Business Central. Vale. exactamente. Si lo tienes diseñado con extensiones, que realmente lo que hace es añadir funcionalidad nueva, pero sin modificar el núcleo del sistema, Vale. es mucho más fácil actualizar el sistema. Entonces, por eso es tan importante que la gente pues se mentalice de que los desarrollos que tienen hechos de una manera muy intrusiva con el sistema se vayan pasando a extensiones. Una cosa que no he comentado para el que no conozca Navision, una cosa que es bastante curiosa, que a la gente le llama mucho la atención, siendo Microsoft sobre todo, es que Navision o NAV es una aplicación de código abierto. Es decir, cualquiera puede entrar en el código de Navision y modificarlo. ¿Vale? Por Curioso. eso también lo hace tan personalizable y tan adaptable. Eso tiene una parte buena, que es que tú puedes hacer con el sistema lo que te dé la gana y adaptarlo muy, muy, muy al detalle a lo que tú necesitas. Y tiene una parte mala, que es que cuando tienes que actualizar o mantener ese sistema, por lo que te he dicho, porque sale una actualización, pues ya tienes ahí una mochila de unas modificaciones que tú hayas podido hacer en esa aplicación estándar y que vas a tener que refactorizar para que se pueda insertar la actualización. Eso con extensiones no ocurre. ¿Por qué? Porque sin modificar la aplicación base, sí modificamos funcionalmente cómo funciona la aplicación. Yo digo que con extensiones se puede hacer todo lo que se puede hacer antes, pero mejor, porque no estás modificando objetos estándar. De manera que si mañana a mí Microsoft me libera un parche del tipo que sea, ¿no? Imaginamos que saca una nueva declaración de impuestos del gobierno que hay que presentar obligatoriamente y que hay que hacerlo telemáticamente. Pues si Microsoft libera un parche o una actualización que incluye esa funcionalidad, yo no tengo ningún miedo en aplicar ese parche porque no va a machacar ninguno de mis desarrollos ni va a interferir con ellos. Si está bien hecho, claro. Pero que el código no se lleva por delante el que yo haya puesto, ni el mío se lleva el del estándar. ¿Vale? Porque con Navision se programa de una manera, ¿no? Y con Business Central se programa de otra completamente distinta. O sea, ¿cómo son? Bueno, no sé si quieres a lo mejor decir algo más de esto, porque recuerdo que antes me enseñaste un gráfico que tenías, una tabla, un poco con los tiempos, ¿no? De Sí. actualización de las versiones, que me pareció muy interesante. Pero Sí, a ver si podemos entrar ahora en breve a hablar de programación un poco más pura y dura. pura y dura, digamos, ¿no? Esto de ciclos de vida y soporte de Navision que estoy viendo ahí, efectivamente. O sea, esto es Sí. las versiones de Navision y de Business Central que hay hasta ahora, ¿no? Y cuándo dejan de soportarse. Sí, aquí están sobre todo las de Business Central las vimos antes, que tienen duración de año y medio con respecto a cada versión que sale. Es decir, una versión que salga en abril, por ejemplo, tiene vigencia hasta octubre del año siguiente, de un año y medio, lo cual no es preocupante porque, como comento, como es muy fácil actualizar de una versión a la siguiente, mientras tú tengas el soporte con Microsoft en alta, tú tienes derecho a actualizar gratuitamente la versión. Entonces, simplemente pues es adaptar la extensión y pasar a la siguiente. Pero en Navision, que es lo que tenemos delante, esto no era tan fácil. No era tan fácil migrar de una versión a otra por lo que comento de que los desarrollos normalmente eran muy intrusivos con el código de la aplicación estándar. Entonces, claro, el problema que tenemos es que los soportes, como se puede ver ahí, pues 2015 acabó en 2020, 2016 acabó en 2021, 2017 acaba en 2022 y 2018 acaba en 2023. Eso quiere decir que cualquier parche que salga de Microsoft para un cambio como el que he comentado, de que una declaración de impuestos nueva que sale o un error que se detecta en el sistema, ¿no? Se detecta que al calcular la fabricación de un producto, pues no se calcula bien la materia prima, ¿no? Por decir algo, en determinadas casuísticas. Pues un cliente de 2009, R2, no puede aplicar ese parche desde el año 2015, ¿vale? Lo Porque el cual, soporte extendido, que es temas de seguridad, supongo. temas de seguridad nada más y evidentemente tiene un coste curioso y Ah, adicional. Es decir, sí. no basta con tener, efectivamente. Ah, vale, vale. O sea que, Entonces, entonces, es algo que contratas aparte. Lo contratas entonces aparte. por lo que vemos en la tabla esta, básicamente, vamos, estos que decías que aún están en 2009 llevan años sin soporte.
y sin actualizaciones, Claro, sin nada. Y en cualquier momento les va a romper el asunto, ¿no? O sea, por eso hay claro, tanta claro. demanda aparte, ¿no? Aparte de que hay poca gente, porque es que se necesita ir migrando e ir cambiando, ¿no? Por lo que veo. Porque de hecho, bueno, el mes pasado acabó el de 2015 ya el soporte, ¿no? Y, Efectivamente. Sí, mm, sí, sí. pues, Claro, claro, esa es la cuestión. Es decir, en las versiones antiguas, ya te digo, 2009 es una que se ve mucho todavía por ahí. eh, Se está detectando ahora pues el gran salto tecnológico que tiene que dar ese tipo de empresa. Esa empresa necesita un salto porque está viendo que no puede integrarse con Power BI con facilidad, que no puede sacar sus KPI con facilidad, que sus integraciones con Excel se pueden hacer, pero son muy, 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 muy limitadas y hoy en día un Business Central de las últimas versiones, dale un botoncito y te vuelca y se sincroniza en las dos direcciones con Excel, por ejemplo. Entonces, las empresas están detectando que se está quedando muy atrás tecnológicamente, pero es que aparte no tienen soporte. Por lo que si mañana tienen un problema gordo con una fabricación, ya te digo, se detecta un fallo en la fabricación o lo que sea, tienen que tirar de servicios a su partner, que efectivamente el partner, lógicamente, le va a cobrar las horas y las cobrará y ya con no bien. digamos si quieres integrarte con otros sistemas o hacer un informe a medida o sabe Dios, ¿no? Evidentemente, sí, 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 exactamente. Ese es el problema. La versión 2009, ni la 2015 ni la 2013, por ejemplo, tiene API REST, que hoy en día casi cualquier externo que a mí me pide una integración para un sistema de Business Central, casi todo el mundo ya no me pide como antes servicio web o data o SOAP, sino que casi todo el mundo me pide ya una API REST, ¿no? Dame una API REST para que yo pueda interactuar con Business Central. Pues eso está nativo, eso ya viene con Business Central desde hace 3 o 4 versiones, pero evidentemente no estaba ni en NAV 2009, ni en 2013, ni en 2015, ni en 2016.